Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso. Hoy empiezo pues abriendo un poco la casa. Cuando entra la luz pues parece que todo cambia y apetece poner todo un poco en orden. Mientras me preparaba el smoothie, pues pensaba en cómo cambia todo tan rápido, según la época del año. Hace unas semanas, pues la casa necesitaba mucho más mantenimiento y ahora parece que todo es mucho más ligero y también más rápido de hacer. Quería aprovechar pues esta mañana preciosa, mirad qué colores tienen las peonias, pues para hacer algunos repasos sencillos por casa antes de seguir con el día. No tengo pensado hacer una gran limpieza, más bien ir haciendo pequeñas cosas y poco a poco. Anoche estuvo lloviendo, pero también tenía ganas de bajar al jardín porque tengo las peonias, ya las habéis visto, que estaban un poquito abiertas y las quería aprovechar. Y los rosales, pues como veis, están llenos de rosas, o sea, está precioso. Y me daba pena pues que se estropearan sin aprovecharlas para ponerlas en casa. Mirad qué cambio que ha dado el huerto. Mirad, ahí están los frutos rojos. Hemos puesto ya todo el compostaje en los bancales. Lo que pasa que como está lloviendo, pues todavía no hemos empezado a plantar. A ver si esta semana ya lo dejamos hecho. Siempre lo digo, las flores pues tienen ese poder de cambiar muchísimo cualquier rincón de casa. A veces pues solo añadir algo natural y ya hace que el espacio pues se sienta distinto. Mi idea inicial era hacer un jarrón muy grande, aquello como muy desordenado, muy como alborotado para el recibidor. Luego veréis que le voy a poner salvia al ramo porque me encanta el olor que tiene la salvia. Es como picante, fresco, huele a naturaleza y me encanta pues ponerlo en el recibidor. Cuando entras pues notar ese olor tan maravilloso que tiene la salvia. Y como había tantas rosas, porque era exagerado, era precioso, pues he pensado, mira Elena, coges y pones ramos de flores por la casa, porque me encantan. Y cuando están así abiertas, como pompones, creo que son maravillosas. Porque a veces cuando las corto antes, cuando están un poquito más cerradas, pues luego como que lo que es el pompón de la rosa tiene como que cae, ¿no? Que queda como lánguido. Sin embargo, cuando las dejas en el rosal y están más abiertas, pues te aguantan un poquito más, mejor, la verdad, en el jarrón y queda espectacular.
Y ahora, una vez ya tengo montado mis jarrones que me han quedado divinos, qué cosa más bonita, pues voy a aprovechar pues para aspirar un poco el comedor, limpiar los cristales, porque se notaban de la lluvia que estaban bastante sucios. Nada, son con esas cosas que haces que parece que todo se vea mucho más limpio, aunque realmente solo hayas repasado un poco. Últimamente, pues lo que hago para mantener la casa así es hacer pequeños repasos durante la semana, pues para que luego sea mucho más fácil de llevar. Ya os digo que en esta época del año, como pasamos más tiempo fuera, pues la casa como que se mantiene más limpia. Para mí, la limpieza está siendo mucho más ligera. Y ahora pues apetece más abrirlo todo. Y aparte tengo los naranjos en flor, doble motivo, porque con esa brisa pues me entra ese olor tan maravilloso que tienen. Me gusta tener en cuenta pues los colores que voy a poner en cada zona, porque esos pequeños detalles pues hacen que se vea todo pues distinto, y creo que eso hace que se sienta más vivo y más acogedor. Y aún tengo cojines pues que todavía se resisten a cuando los lavé las fundas, pues todavía están un poquito rígidos, y cada día les doy un poquito pues para que se vayan ablandando. Me encanta esta jarra, le pongo dentro lo que es una botella de ginebra, que me encanta la botella, la verdad, con la etiqueta y todo, y se me ha ocurrido pues ponerlo en la camarera, pues para darle así como un rollo más vintage. Ya veréis que queda divino, pero he estado haciendo pruebas porque no estaba muy convencida, porque a veces pues pensamos que porque se vea la etiqueta de lo que había antes, pero creo que le puede dar un rollo bien chulo, y me ha encantado cómo ha quedado.
Aquí os dejo pues un pequeño vistazo. Me encanta porque se ve súper chulo y muy acogedor. Y la verdad pues que las flores pues dan esa alegría, esa sensación pues de casa vivida. Y ahora pues vamos a ir a colocar el ramo en el recibidor y ya veréis que ahora pues cogeré un poquito de salvia pues para darle ese toque que da como más movimiento y voy a poner las flores pues que queden como más alborotadas y descompensadas en alturas porque así le da como, como ese aire campestre, como descuidado, pero que me encanta. Find faces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts. You cannot reap what you never did sow. Y también pues le he dedicado ese ratito del día pues a la colada, a doblar la ropa, a plancharla y a colocarla. Y ahora pues me voy a centrar en la comida. In this house of cards. With only hearts. In this house of cards. And these lonely hearts. Y para terminar pues preparé una pasta Alfredo sencilla. Hay varias versiones, yo voy a hacer la original. Hay días en los que apetecen pues comidas más elaboradas, pero otras veces pues las recetas fáciles son las que más se disfrutan. Voy a utilizar pues pasta fresca, veis que voy a ir con mucho cuidado porque he llenado demasiado.
No calculo bien la cantidad de agua con lo que se tiene que poner en la pasta, ahí os soy sincera, lo hago todo a ojo. Es pasta fresca con huevo. En 4 minutos la tienes hecha. La voy a acompañar la comida con una ensalada porque nos apetecía algo así ligero y fresco. Pero sí que a veces también la acompaño pues con milanesa. Que la mantequilla pues se deshaga con la pasta y iré alternando poniendo un poquito de caldito del agua de cocción e iré agregando el queso. Tiene que quedar pues como una crema. De verdad que está deliciosa, es súper sencilla y la comida pues en un cuarto de hora la tenía hecha. Eso sí, sed generosos con la pimienta, porque la verdad que está buenísimo el contraste de sabores entre la mantequilla y el queso y luego le das el toque de pimienta y está muy sabrosa. Al final muchas veces los días más normales pues terminan siendo los días que más me gustan en casa y hoy ha sido uno de ellos. Y como siempre pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa pues te haya hecho compañía, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.